Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche continuaremos conversando sobre los impactos de los cultivos transgénicos con el ingeniero agrónomo Germán Alonso Vélez Ortiz, máster en agroecología y desarrollo rural y director del Grupo Semillas, y la profesora María Elizabeth Bravo Velázquez, doctora en ecología de microorganismos y docente de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Bienvenidos. Germán Alonso, por favor, entonces nos planteas lo que piensas acerca si los cultivos transgénicos hay algún problema con ellos. León Darío, mira, efectivamente, como muy bien lo explicó el profesor Rubens, es muy importante todo este debate a nivel mundial porque hay evidencias científicas y sobre todo también evidencias de las afectaciones que han tenido por todo el mundo millones de agricultores y agricultoras que han sido afectados por estas tecnologías, pero también toda la sociedad en su conjunto y el medio ambiente. Entonces, todas esas preocupaciones que muy bien nos expresaba el profesor Nodari, pues es bien importante tenerlas en cuenta porque ya todo lo que ha pasado en Estados Unidos y en los países del Cono Sur, en la India y en toda América Latina donde se han liberado estos cultivos son evidencias muy importantes. Y quizás una de las preocupaciones más importantes que tenemos en los países que somos centro de origen y diversidad de los principales cultivos que sustentan la agricultura y la alimentación, ¿cierto? En América Latina pues se originó el maíz, el frijol, la yuca, la papa, el tomate, infinidad de tubérculos, raíces y otros tipos de cereales que hoy en día pues con todas estas evidencias que tenemos hay una gran preocupación por la contaminación genética, especialmente con el tema del maíz, como nos lo planteaba el profesor Nodari en México, pero también en Brasil y en Colombia, pues ahora también podemos hablar un poco qué es lo que ha pasado con la contaminación de los maíces nativos y criollos. Entonces, esto es una de las principales afectaciones para los agricultores, el impacto sobre la biodiversidad, además de los otros efectos ambientales que tienen que ver pues con el impacto sobre los suelos, las aguas, la biodiversidad, la flora, la fauna, los insectos benéficos, etcétera, que ya también hay todos estos estudios que muestran las afectaciones que ha tenido el cultivo de soya, maíz y algodón transgénico en nuestros países. Entonces, ese aspecto, pero también el tema de las afectaciones que tienen que ver con los sistemas de producción o los efectos socioeconómicos de estas tecnologías, porque siempre nos las han vendido como que estas tecnologías son más productivas, ¿sí? Que tienen más productividad, que generan una reducción del uso de pesticidas, como ya también nos lo presentó el profesor Nodari, pues es absolutamente falso, que por el contrario se ha aumentado, multiplicado por muchas veces el consumo, especialmente de herbicidas y de insecticidas asociadas a estas tecnologías, pero también nos han vendido la idea de que son más rentables y que tienen mayor beneficios económicos para los agricultores, cuando también hay muchas evidencias que nos muestran que primero esta tecnología fue diseñada solamente para que funcionen bien a la agricultura a gran escala, ¿cierto? No funciona para pequeños agricultores, que es la gran inmensa mayoría de los agricultores en América Latina, en nuestros países. Entonces allí es donde vemos que es un modelo económico absolutamente perverso porque genera primero
un control monopólico de todo el paquete tecnológico que está protegido por rígidos sistemas de propiedad intelectual, patentes y derechos de obtentor vegetal y de todo el paquete tecnológico. Entonces, al final, pues los agricultores quedan esclavizados a las empresas porque controlan no solamente desde la semilla hasta prácticamente la distribución y consumo de los alimentos. Entonces, al final, pues son tecnologías que no son adecuadas para las condiciones de los países del sur, los países megadiversos que tienen otra lógica de agricultura, no de monocultivos industriales, sino de la agricultura diversificada, basadas en el manejo de la biodiversidad y de una integración entre los diferentes componentes del sistema productivo con el sistema alimentario. ¿Cierto? Entonces, al final, pues quienes salen perdiendo con este modelo son primero la agricultura nacional, porque como vemos en Brasil o en Argentina, este modelo lo que ha hecho es arrasar con los territorios y con las tierras de las comunidades que son desplazadas prácticamente a los cinturones de miseria de las ciudades. Entonces es una agricultura que se hace sin gente y por eso es tan exitosa, porque los cultivos resistentes a herbicidas pues no necesita gente sino maquinaria y fumigadoras para aplicar todo el paquete tecnológico. Y verdaderamente pues el impacto ambiental y socioeconómico para las poblaciones son inmensos, pero además también toda esa afectación en la salud, como también lo presentaba el profesor Nodari, que es impresionante lo que ha pasado con no solamente mirar cuál es el riesgo interno e intrínseco de la tecnología, de la manipulación genética, que también hay muchos estudios que muestran pues esos efectos adversos en los animales o en las personas, sino también todo el impacto del paquete tecnológico en su conjunto, como es el tema de las fumigaciones, ¿cierto? Y de la cantidad de pesticidas que está asociada o que está intrínseca en la alimentación que estamos consumiendo. Entonces, ese tipo de efectos son muy importantes, pero también hay que mirar ya en concreto qué es lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, donde vemos que desde hace 20 años que se aprobó el algodón transgénico, hoy en día vemos que el algodón ha sido un absoluto fracaso. Se planteó como la redención del sector algodonero, que en la década del 70 llegó a tener 370.000 hectáreas, pero cuando se introdujo el algodón transgénico, en el país no se alcanzó a sembrar sino máximo 50.000 hectáreas de algodón transgénico, y después el algodón, pues con las semillas pésimas que le introdujeron a los agricultores, fracasó totalmente y los agricultores tuvieron millonarias pérdidas. Hoy en día, ya el año pasado solo se sembraron 12.000 hectáreas de algodón, ¿sí? Y cuando los agricultores fueron a hacer el reclamo a las empresas y al ICA de su fracaso, sencillamente le decían, no, eso fue un problema de que ustedes hicieron mal uso de la tecnología o un problema climático, pero eso no tiene que ver nada con la semilla. Pero la situación ha sido más crítica con el maíz, porque el maíz, pues sabemos que Colombia es un centro de diversidad de maíz. En el país tenemos 34 razas nativas de Colombia, de las cuales existen cientos de variedades criollas y nativas que están dispersas por todas las comunidades indígenas y campesinas que aún las conservan. Pero cuando se liberó el maíz transgénico en el 2007, se planteó que era también la redención para el sector cerealista del país, pero también al final tampoco, bueno, aumentó ya más de 85.000 hectáreas que tenemos hoy en día, pero hoy en día pues ya hay, después de 12 años de haber sido liberado, ya hay unos efectos adversos muy fuertes en las comunidades. Por un lado, pues ya hay evidencias de que se contaminaron las semillas criollas, porque cuando el ICA liberó el maíz transgénico, sencillamente, olímpicamente dijo, bueno, se puede sembrar en todo el país, menos en los resguardos indígenas, y para proteger los maíces criollos de la contaminación, hay que separar el maíz transgénico de los maíces tradicionales con 300 metros de distancia. Todo el mundo sabe que eso no tiene ningún argumento científico,
decir que con 300 metros se puede evitar el cruzamiento del maíz, que todos sabemos que es una planta de polinización abierta muy fácil que es absolutamente inevitable e irreversible el tema de la contaminación una vez liberado. Entonces, eso por un lado, pero también hemos encontrado muchas evidencias que ya en varias regiones del país ya no funciona bien estas tecnologías. Por ejemplo, en los cultivos BT de maíz no funcionan, o sea, los agricultores la compran porque viene pegado también al cultivo resistente a herbicida. Entonces, como ya vienen genes apilados, entonces al final pues tú compras todo el paquete. Pero el BT definitivamente no funciona, y con los cultivos resistentes a glifosato, pues ya por lo menos ya se han encontrado evidencias de malezas. Graham Brooks, que hace supuestamente un estudio de 15 años de los impactos que ha tenido el maíz transgénico y el algodón en Colombia, y él habla que son efectos totalmente benéficos, que ha sido la redención para los agricultores porque les da más rentabilidad, que ha disminuido el uso de pesticidas, de insecticidas, que es más productivo, que ha contribuido a reducción del consumo de agua, del consumo de combustibles fósiles, y contribuido al cambio climático. Cuando uno mira todos los datos que él presenta, pues no tienen sustento de ningún otro estudio interno en el país, sino que, y al final de ese estudio dice, esta publicación o este estudio fue financiado por Agrobio, y sabemos que Agrobio es la entidad que financia o es digamos, el brazo técnico de promoción de los transgénicos de las transnacionales semilleras en el mundo. Entonces, pues ese estudio no tiene ningún sustento ni ético ni científico para garantizar que todo lo que nos plantean. Y sobre ese estudio es que básicamente todos los académicos en Colombia y científicos y los sabios hicieron unas cartas al Congreso diciendo que habían muchas evidencias científicas que los transgénicos en Colombia son una maravilla y que han funcionado perfectamente. Entonces, allí es donde está todo este debate, pero también desde las organizaciones sociales y locales en Colombia, desde hace muchos años, pues vienen haciendo resistencia a estas tecnologías, denunciando las afectaciones, porque por ejemplo en el Tolima y en el Cauca ya también los agricultores de maíz han fracasado, han tenido pérdidas millonarias, y cuando ya los agricultores van a hacer el reclamo, ahí al ICA y a las empresas, pues ahí hay unas puertas giratorias entre los reguladores y las empresas, y dicen el mismo discurso, que estas tecnologías son muy buenas, que no tienen afectaciones y que eso es un problema porque los agricultores hacen mal uso de la tecnología. Entonces, en ese contexto es que muchas organizaciones indígenas, campesinas en el país han hecho acciones, por un lado, primero, la mejor estrategia para defenderse frente a estas tecnologías es defender en el ámbito local sus semillas criollas, no dejarlas perder, o sea, tener sus maíces, su biodiversidad, y hacer toda una estrategia de hacer que las semillas sigan caminando con la gente a través de los trueques, los intercambios, etcétera, pero también acciones concretas de movilización, de resistencia frente a estas tecnologías, de rechazo, pero igualmente hay varios resguardos indígenas que han declarado su territorio libre de transgénico. Recientemente un municipio en Nariño, en el sur del país, se declaró libre de transgénicos. Inmediatamente vino la industria Acosemillas y Agrobio y demandaron al municipio legalmente por haber declarado el territorio, a ese municipio libre de transgénico. Esa disputa está todavía en curso, todavía pues estamos en la respuesta de esa demanda, pero porque aquí lo que está en juego es que se legitime el derecho que tienen los ciudadanos a tomar decisiones libres y autónomas para tomar decisiones frente a estas tecnologías, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Por eso es que vemos que como no hay condiciones jurídicas que nos permitan proteger la agricultura nacional, la biodiversidad frente a estas tecnologías, por eso es que se hizo el proyecto de reforma constitucional para prohibir los transgénicos,
y vemos que va a ser un poco difícil por toda esa arremetida que hay de estos sectores y de la industria, con la alianza con el Estado, con el gobierno, con las entidades gubernamentales, pero también con el sector académico. Entonces allí es donde la sociedad pues estamos viendo que esta es una buena oportunidad, más que para lograr prohibirlo en la Constitución, que va a ser difícil, pero lo vamos a seguir intentando. Vemos que eso también tiene peso en la opinión pública y que finalmente vamos a ver qué pasa. En eso es que estamos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Felizmente ya tenemos a la doctora Elizabeth Bravo Velázquez con nosotros. Bienvenida, profesora. Es un gusto tenerla aquí. Gracias por su tiempo y por los aportes que nos va a hacer. Ya había pues informado quién era usted, su formación, y también pues a los colegas, profesor Nodari y Germán Alonso. Entonces les cedo la palabra para que salude a los participantes que están hoy aquí con nosotros y avance sobre la pregunta que orienta este Facebook Live. ¿Cultivos transgénicos, hay algún problema? Bien pueda, profesor. Muy buenas tardes con todos. Disculpas por presentarme tan tarde. Tuve una calamidad familiar. Para mí es un gusto y un honor poder participar en este proceso tan importante que se está debatiendo en Colombia para la enmienda en la Constitución para prohibir los transgénicos. Para contestar los problemas de los transgénicos, yo primero quería decir que existen muchas promesas y muchos mitos sobre los transgénicos en el mundo. Por ejemplo, se dice que van a solucionar el hambre en el mundo, que nos va a ayudar a enfrentar el cambio climático, van a eliminar la deforestación, va a detener la ampliación de la frontera agrícola. Pero yo quisiera empezar desmitificando, presentando cuáles son los 4 grandes cultivos transgénicos en el mundo para que veamos cuál es la problemática de los transgénicos. Entonces tenemos soya, luego tenemos maíz con un casi 40%, el algodón con 13% y la canola, que es un cultivo que no se cultiva posiblemente en Colombia porque es más de climas fríos, es un 10%. Y hay un 1% de otros cultivos, entre los que se incluye la remolacha, la papaya y otros, la berenjena, por ejemplo, ¿no? Además, estos cultivos transgénicos promueven un modelo específico. La primera característica de los transgénicos es que el agricultor tiene que comprar cada temporada de siembra las semillas, no puede guardar semillas, ya sea porque son híbridos, por ejemplo, y no lo pueden hacer, o porque existen cuestiones legales que impiden al agricultor y que el agricultor puede tener graves problemas si es que lo hace. Luego, está basado en un fuertísimo sistema de mecanización agrícola. Solamente es posible en el modelo de monocultivo y facilita sobre todo la fumigación aérea. Todo esto obedece a los tipos de cultivos transgénicos que existen, porque a pesar de todo lo que, como dije al inicio, se dice de los transgénicos, solamente se han lanzado a nivel mundial y a nivel masivo 2 tipos de cultivos transgénicos. Los que son tolerantes a herbicidas y los que son resistentes a insectos. Pero en este momento la mayoría de cultivos transgénicos, como vemos aquí, el 47% son cultivos que tienen genes apilados, es decir, que son al mismo tiempo resistentes a herbicidas y resistentes a insectos. Es decir, que producen sus propios insecticidas. Si sumamos los 2 tipos de características transgénicas, vemos que el 88% de cultivos en el mundo son resistentes a herbicidas, lo que nos podría llevar a decir de una manera concluyente que la razón por la cual existen cultivos transgénicos es porque junto con las semillas se venden los herbicidas. Es decir, el herbicida y la semilla transgénica forman parte del mismo paquete tecnológico y son las mismas empresas que venden las semillas con las que venden los herbicidas. Tenemos un 12% a nivel mundial que son cultivos BT, es decir, que tienen sus propios insecticidas, y menos del 1% tienen otras características como, por ejemplo, resistencia a virus. Ahora, otro de los mitos que se sostiene es que los transgénicos disminuyen el uso de herbicidas y de plaguicidas en general. Nosotros vemos que el segundo productor a nivel mundial es Brasil. Me imagino que el doctor Nodari habrá explicado la situación de Brasil, pero yo quisiera usar aquí estas gráficas que aparecieron recientemente en el Atlas del agronegocio transgénico en América Latina, donde se muestra cómo
Por ejemplo, en Brasil, que es el segundo productor de transgénicos, el uso de pesticidas ha aumentado a medida que han aumentado los cultivos transgénicos y que el principal cultivo en el que más se utiliza plaguicidas es la soya y el principal agrotóxico que se aplica en Brasil es el glifosato. Porque de ese porcentaje que vimos antes, este 88% de transgénicos que tienen resistencia a herbicidas, el principal herbicida es el glifosato. Podríamos decir que el glifosato es parte del paquete tecnológico, aunque ahora existen graves problemas de resistencia a estos herbicidas y vamos a ver que va a comenzar a haber un recambio de glifosato, van a comenzar a usarse otros herbicidas, pero definitivamente son herbicidas. Ahora, de la mano de los herbicidas están las intoxicaciones. Esos es algunos datos sobre las intoxicaciones por plaguicidas en Brasil y vemos cómo han aumentado de manera dramática. Entre 1999 y el año 2009 se detectaron 62,000 casos, 5,000 envenenamientos por año, y es decir, más o menos 16 envenenamientos por día. Tenemos algunos datos de algunas comunidades específicas de Brasil, donde vemos que en una población de 30,000 habitantes, donde hay 420,000 hectáreas de soya, donde se pulverizan más de 4 millones de litros de agrotóxicos, de los cuales el 29% es glifosato. Si nosotros pensamos en un país como Brasil, posiblemente 420,000 hectáreas con un monocultivo no es mucho, pero si pensamos en un país como Colombia, o mucho más aún Ecuador, 420,000 hectáreas es, por ejemplo, todas las hectáreas que existen en el Ecuador de banano. Y banano es, el Ecuador es el primer exportador de banano del mundo, como se sabe, ¿no? Entonces son realmente cifras gigantescas para una población de 30,000 habitantes. En este mismo poblado se encontró, por ejemplo, plaguicidas tomadas en escuelas del pueblo y se encontró que los profesores rurales tenían herbicidas en su sangre y también en la leche materna. Tenemos aquí un mapa que nos muestra la relación entre la mortalidad por cáncer, el glifosato y las zonas donde se producen soya en Argentina, ¿no? Entonces vemos que existe una altísima concentración de mortalidad por cáncer, uso de glifosato y toda esta zona es el cinturón de la soya de Argentina. Existen también otros datos, por ejemplo, de incremento de cáncer en Paraguay. Esto es de hecho un centro de salud pública en el Paraguay, donde vemos cómo se han aceptado una gran cantidad de casos con enfermedades sumamente graves, como por ejemplo el linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, que han sido ya por la OMS declarados como causante, que el glifosato causa este tipo de linfomas. Y el 90% de los pacientes admitidos vienen de zonas donde se fumiga con glifosato y son zonas donde se produce soya. Yo debo decir, por ejemplo, que el linfoma no Hodgkin es una enfermedad bastante rara, ¿no? Para que se encuentren 32 casos en un país como Paraguay. Como decía antes, la OMS, el Centro de Investigaciones del Cáncer de la OMS, hizo una nueva monografía, una nueva reclasificación del glifosato y encontró que es un probable cancerígeno, que es un tipo de clasificación muy alta, es decir, que es un paso más para decir es cancerígeno. Y además es totalmente comprobado que produce el linfoma no Hodgkin. Esto ha hecho que en Estados Unidos, por ejemplo, hayan una gran cantidad de casos legales en las cortes de personas que han estado en contacto con glifosato y que presentan el linfoma no Hodgkin. Y el caso más conocido, el primer caso presentado, es de este jardinero que trabajaba para los colegios públicos de California, donde se le decía que tenía que usar glifosato y desarrolló este linfoma. Existen más o menos 110 trabajos de excelencia académica que demuestran la genotoxicidad de glifosato. Es decir, no solamente podemos decir que los transgénicos aumentan el uso de plaguicidas, sino que aumentan las enfermedades relacionadas con los plaguicidas, lo que para un país como Colombia o como el Ecuador es un grave problema porque significa que se tiene que hacer altas inversiones en salud pública o simplemente
el Estado deja de invertir en salud pública y la gente se le deja a su destino. En el caso de los cultivos BT, por ejemplo, también se dice que los cultivos BT disminuyen el uso de insecticidas, lo cual es verdad en un inicio, pero con el paso de los años se ha visto que las plagas que se quieren controlar desarrollan resistencias. Emergen, por una parte, las plagas desarrollan resistencia, como se puede ver en este cuadro. Esto es un estudio hecho en el 2013 que dice los primeros 1.000 millones de acres con cultivos BT, y los investigadores encontraron que habían ya algunas plagas que habían desarrollado resistencias y que el cultivo BT ya no hacía ningún efecto. Y un estudio más reciente muestra que realmente, por ejemplo, para el algodón y para el maíz en Estados Unidos, las variedades BT que se van sucediendo unas a otras dejan de ser eficientes en poco tiempo. Y es que cuando se utiliza el mismo sistema bajo el modelo de los transgénicos, que es el modelo de monocultivos, que se iniciaron con la Revolución Verde, cuando se utiliza el mismo tipo de control químico una y otra vez, siempre necesariamente va a surgir resistencia. Las malezas se han hecho resistentes al glifosato y por eso se necesitan nuevos transgénicos resistentes a esos nuevos al glifosato, y son cultivos resistentes a otros herbicidas. Y en el caso de los cultivos BT, las plantas BT desarrollan resistencia, entonces cada vez se tiene que usar toxinas más poderosas. Pero por otro lado, se ha visto que emergen nuevas plagas, es decir, plagas que antes no eran problemas, por ejemplo, para el maíz o para el algodón, se convierten en plaga porque el nicho ecológico dejado por las plagas controladas por los cultivos BT se convierten en plagas principales, porque en un monocultivo, en el contexto de monocultivo, va a haber siempre plagas, porque es como tener la mesa servida para las plagas, ¿no? Entonces, los agricultores tienen que seguir usando insecticidas. Entonces, también es un mito decir que con los cultivos BT disminuye el uso de insecticidas. ¿Por qué se expanden los cultivos transgénicos? Los cultivos transgénicos se expanden porque están diseñados para ser ocupados en grandes extensiones. Hay un estudio hecho por un economista argentino que muestra que para que tenga sentido los cultivos BT con todo su paquete, es decir, las fumigaciones aéreas, las semillas transgénicas, el uso del glifosato, se necesitan grandes extensiones. Porque un avión no puede fumigar en zonas donde vamos a tener, por ejemplo, maíz resistente al herbicida y luego tenemos cultivos de subsistencia. No tiene sentido porque los cultivos de subsistencia o cualquier otro cultivo, aunque sea industrial, pero que no sea resistente al glifosato, se va a morir. Entonces, el modelo necesita grandes extensiones y por definición, por lo tanto, es acaparador de tierras y expansivo en términos territoriales. Ahora bien, como ya se dijo antes, el problema del maíz transgénico es que es una especie de polinización abierta, por lo que el peligro de que se produzca contaminación genética a partir de los maíces transgénicos a los maíces nativos o criollos es muy grande. Solamente darles ánimo, decirles que Colombia tiene que ser optimista. El Ecuador en el año 2008 se declaró por constitución un país libre de cultivos y semillas transgénicas. Sin embargo, se ha encontrado, es verdad, soya cultivada ilegalmente, posiblemente traída a las semillas de Bolivia, pero existe, nosotros ganamos, la sociedad civil que está en favor de la agroecología, presentamos una demanda en una corte provincial del Ecuador, la ganamos y en mayo de este año la Corte Constitucional la tomó como un caso para generar jurisprudencia. Y ahora el Estado tiene la obligación de destruir los cultivos de soya transgénica e implementar varias medidas para la erradicación de este cultivo. Entonces, mis mejores deseos para los hermanos colombianos y hermanas colombianas, para que también, como el Ecuador y como posiblemente esperemos que en Perú, nos declaremos libres de transgénicos. Muchas gracias. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad.
el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.